Hola a todas. Sinergia Sorora. Alicia Salgado Ruiz es psicóloga con enfoque cognitivo-conductual, psicoterapeuta feminista con especialidad en psicología forense, activista disidente por los derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia de género, acompañante de aborto y daula, experta en intervención en crisis, psicoterapeuta y tallerista con perspectiva feminista, maestra de yoga. Realiza acompañamiento en maternidades, crianza y lactancia. Fundadora de Salud Elemental, proyecto que ofrece acompañamiento psicoterapéutico para mujeres. Cofundadora de Las Iluministas, proyecto interactivo de arte feminista en línea. Nancy Lisbeth Flores Castillo, socióloga, especialista y maestra en estudios de la mujer, doctora en ciencias sociales, visiting scholar en la Universidad de California, Berkeley, investigadora postdoctoral, beca CONACYT con la investigación Experiencias de la pandemia de COVID-19 en personas mayores al interior de las instituciones de cuidados a largo plazo en la Ciudad de México. Análisis con perspectivas de curso de vida y género. Consultora independiente que ha colaborado en diversas investigaciones relacionadas con temas como salud, prevención de violencias, prevención de suicidio, migración y vejez. Todos estos temas desde una perspectiva de género. Recientemente ha lanzado un proyecto intergeneracional para vivir un envejecimiento consciente. Muy buenos días, tardes, noches. ¿Cómo se encuentran, amigos, amigas? Les agradecemos aquí estar en un capítulo más de Sinergia Sorora. Hoy tenemos este micrófono abierto con dos grandes amigas que nos van a hablar acerca de la vejez, acerca de estos pasos para convertirnos en esas viejas locas que queremos, que llevamos en el trayecto, que llevamos en la mochila. Ya las hemos presentado, a Alicia ya la conocen, estuvo en nuestro segundo programa. Muchas gracias por estar acá. Y nuestra compañera, amiga, camarada, luchadora de varias batallas en nuestra vida, nuestra amiga Nancy, bienvenida. Muchísimas gracias, Brenda. Estoy súper contenta de estar aquí en tu programa. Muchas gracias. Nos vamos a divertir un rato. Sí. Entonces, ustedes no lo saben, pero así se gestan los grandes proyectos, las grandes reflexiones. Y todo empezó porque un día Alicia me mandó un audio a las 7 de la mañana mientras hacía el desayuno de su chamaco. Pareceme, oye, ¿qué te parece si platicamos de esto que me está haciendo ruido en la cabeza? Entonces, hablar de cómo las mujeres se insertan en los espacios familiares, cómo se insertan en las relaciones laborales, cómo incluso no recibimos el mismo trato al ser personas adultas o adultas mayores en nuestros procesos, en nuestras experiencias y en nuestras oportunidades. Entonces, me gustaría arrancar con esta reflexión de cuándo nos consideramos en la parte de adultos mayores, en la vejez, cuándo somos adultos, cuáles son los cambios que se van gestando en la cuerpa. Cuéntanos, Nancy. Bueno, pues podríamos decir que cuándo considerar que somos así mujeres mayores, pues podemos recurrir a diferentes documentos, ¿no? Que dicen, a los 60 años comienza la vejez. A los 60 años está la etapa aquí en México que comienza la vejez, pero eso va a depender del país en donde vivamos. Aquí en México está a los 60. Pero dices, ¿en qué otro momento podemos considerar que somos adultas o que somos adolescentes o que somos niñas? Pues creo que desde la perspectiva feminista, incluso también desde la perspectiva de curso de vida, creo que eso depende de cada una, de cómo nosotras signifiquemos nuestra propia vida, nuestro propio curso de vida, porque a lo mejor tú y yo podemos decir que nuestra adolescencia comenzó, no sé, a los 13 años, pero para tu mamá y para la mía no existió una adolescencia, ¿no? Porque pasaron de la niñez a la adultez inmediatamente. Entonces, pero lo que sí podemos decir, tomando en cuenta el tema de hoy que nos une, que nos hace coincidir en este espacio, es que la vejez comienza a los 60 años. A los 60, ¿y cómo lo vemos, cómo lo representamos en el cuerpo? Ahora decimos que también, incluso a nivel pues visual, ¿no? Las adultas mayores se van también como transformando, ¿no? Hasta en la moda. ¿Cómo vamos a ser de viejitas, Alicia? ¿Cómo te imaginas? ¿Cómo se siente en el cuerpo ir creciendo? Bueno, desde lo personal yo ubico
en mi cuerpo, por ejemplo, un desgaste, ¿no? O sea, si bien es que no soy tan mayor, ¿no? Sí, no, estás entrando al estoy club entrando. de los 40. Sí, exactamente, justo, estoy a unos meses de... muy orgullosa además y feliz de entrar a ese círculo de la muerte. Chan, 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 chan. Entonces, yo lo veo, por ejemplo, no tengo la misma energía, ¿no? Mi piel no tiene la misma elasticidad, ¿no? No soy una mujer de hacer dietas, pero sí soy una mujer que de repente se pone como a cuidar su corporalidad. Y entonces ubico de repente que no es tan fácil, ¿no? Como bajar de peso como cuando tenía 20 años. O sea, sí hay pues como una diferencia, ¿no? O sea, voy viendo como... Y a nivel social creo que estamos en un momento en el que las mujeres que estamos envejeciendo o las mujeres que están ya en una etapa de vejez están entrando en una revolución también, ¿no? Porque socialmente está muy castigado que las mujeres envejezcamos. O sea, no podemos envejecer, porque entonces dejamos de ser serviles, ¿no? Dejamos de servir en todos los aspectos, ¿no? Y entonces, si no estamos, bueno, las que estamos aquí, estamos en el club de los 40. Y entonces en ese club de los 40, tratando de llegar hacia los 60, nos dicen los medios que necesitamos parecer de 20, ¿no? Tener la energía de las de 20 y no pasa nada, ¿no? Por ejemplo, cuando menstruas, te dicen, pues tómate una pastilla y vas a tener energía para todo el día, y tú estás que te lleva el carajo, sobre todo porque vienes a lo mejor de procesos ya de crianza, o vienes de cuidados, y entonces dices, no, pues yo ya ni siquiera mi ciclo menstrual lo vivo de la misma manera, ¿no? ¿Cómo se va transformando esto? Pues mira, justo lo que preguntabas hace un momento, ¿no? Creo que algo que debemos de tener como muy presente es que el envejecimiento es un proceso, ¿no? Es un proceso que comienza pues precisamente desde el momento en el que nacemos, pero las decisiones que vamos tomando a lo largo de nuestro curso de vida, decisiones que tienen que ver con cómo nos alimentamos, decisiones que tienen que ver con cómo cuidamos, nos damos este autocuidado, ejercitamos nuestro cuerpo, decisiones que tienen que ver con cómo nos vinculamos con otras personas, porque al final de cuentas vamos avanzando en nuestra historia de vida y vamos llevando con nosotras esto que nos ha venido construyendo, ¿no? Entonces, si lo queremos ver en el cuerpo, por ejemplo, ahorita que tú preguntabas, ¿qué onda? ¿Cómo se ve la vejez en el cuerpo? Pues lo que podemos ver es que en nuestro cuerpo vamos a encontrar nuestra historia escrita en presente. Todo lo que tú no dices, lo dice tu cuerpo, ¿no? La manera en la que nosotros nos presentamos al mundo también lo dice nuestro cuerpo. La manera en que nosotros abrazamos nuestro proceso de envejecimiento también lo dice nuestro cuerpo, ¿no? Y vivimos en una sociedad, como lo dijo Alicia, perdóname, es precisamente esto de que las mujeres tenemos muy poco chance de envejecer, nos dan poco permiso, ¿no? Y entonces no es casualidad que busquemos ocultar, ¿no? Arrugas, no es casualidad que queramos volvernos locas cuando nos sale la primera cana, ¿no? Hay muchos elementos que culturalmente nos obligan a ocultar, a rechazar la manera en la que nosotras vamos envejeciendo, pero eso no es solamente en la vejez. O sea, si vemos hacia atrás a nuestra historia, pasa con el primer barro, pasa con la menstruación, pasa cuando nos están creciendo las boobies. O sea, hay una insistencia en que no nos aceptemos, en que no nos amemos, y creo que desde ahí es un lugar importante. Por eso es tan necesario que desde los estudios feministas busquemos que haya más que un abrazar la vejez o el envejecimiento, sea como vivir de manera consciente todos nuestros procesos, ¿no? Y ahí traerlo en el plano consciente significa que no voy a ignorar, por ejemplo, si me da un resfriado, ¿no? No, se trata de no ignorar me brinqué una comida porque tuve que salir corriendo a hacer
la jornada de trabajo y luego regresé y entonces me puse a hacer de comer. O sea, se trata de no ignorarnos a nosotras mismas, ¿no? ¿Y cómo se van haciendo como estos tips de cómo no me ignoro? ¿Se trata de hiperfocalizarme o cómo lo lograría? Yo creo que también tiene que ver con la cultura de la educación, ¿no? O sea, porque nadie, o por lo menos, ¿no? Yo no recuerdo que haya dentro de mi entorno de educación un plan de vejez, ¿no? O sea, como el ir cuidando tu cuerpo para poder envejecer de manera saludable, ¿no? O sea, más allá de ser bella cuando estás vieja, ¿no? O sea, bella bajo los estándares sociales, creo que tiene que ver, o sea, nadie nos dice, o sea, sí nuestras mamás nos dicen, ay, cuídate, no te dejes caer, ¿no? Por ejemplo, yo siempre me dejaba caer con las rodillas, ¿no? No te dejes caer con las rodillas porque cuando seas vieja te van a doler, no sé qué, ¿no? Lo que dicen las abuelas, ¿no? No andes descalza porque te entra el frío por los pies y cuando estés vieja te va a pasar, ¿no? O sea, solamente son dichos como de las mujeres que nos anteceden, pero en realidad no hay un plan de envejecimiento en la educación y creo que debería de ser muy básico que lo demos, ¿no? Porque también, además, nadie nos enseña, hablando a nivel económico, a ahorrar para nuestra vejez. O sea, no tenemos, o sea, quienes tenemos un plan de envejecimiento es porque ya de grandes lo hemos socializado y racionalizado y entonces lo hemos hecho, ¿no? Pero no en una cuestión de que sea algo que nos enseñan desde chicas, ¿no? Como envejecer dignamente, ¿no? Entonces, creo que va por ahí. Yo también haría ahí una pausa de cómo economizamos y cómo optimizamos nuestros propios recursos, ¿no? Y hacia afuera, en cosas sencillas, por ejemplo, como pedir una pausa, ¿no? O sea, parece que las mujeres adultas y adultas mayores no tienen derecho a tomar pausas en su vida, ¿no? Entonces, no pueden tener un momento de silencio para ellas porque llegan todos los dependientes emocionales a decirle, oye mamá, oye tía, oye abuelita, necesito... Y entonces es un constante ruido, ¿no? Y es una saturación, ¿no? Como en este asunto de la contención, y ellas nunca tienen un momento para decir, no tengo ganas de hablar, ¿no? Muchas veces vemos como esta caricatura de que las mujeres se encierran en el baño y a veces los mismos niños no las dejan hacer del baño, ¿no? Pero es el lugar que tienen para estar en silencio, sí, para tener 5 minutos de reflexión. Y es incluso un peligro que no podamos coordinar la necesidad inmediata con nuestro cuerpo, con la actividad, digamos, mecánica de lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, en cualquier proceso es incluso un peligro porque como estamos distraídas todo el tiempo, ¿no? En llenarnos de tareas, y porque ya se nos acaba el tiempo, se nos acaba la vida y los hijos tienen que crecer y el esposo necesita o la esposa necesita tal cosa, ¿no? Entonces parece que estamos todo el tiempo estar como cumpliendo esa expectativa, pues nos cansamos más y entonces creo que el cuerpo lo resiente y dormimos menos, nos despertamos antes que todos los demás, somos las últimas que apagamos la luz en la cocina, ¿no? Sí. Porque no hemos hecho este engranaje familiar, porque parte de esos procesos se acompañan en conjunto, me parece, ¿no? No necesariamente que tenga que ver con un modelo de familia tradicional, pero sí con las personas con las que interactuamos, ¿no? Uh-huh. Y entonces después viene el cuerpo y nos dice, pues se te desató lo más común, que sería que diabetes, uh-huh. Hipertensión, las varices, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un problema de varices muy cañón. Yo, por ejemplo, no, hasta esta última etapa de la vida, de que yo tengo 41, empecé a subir de peso y ahora sí ya decía, ¿no? En estos dichos de abuelas de ahora sí te tienes que preocupar porque se te puede brincar la varice, ¿no? Y entonces sí ya no vas a tener la suficiente energía para aguantarlo. Entonces dices, ¿y cómo me dejé? ¿Cómo ignoré? Porque tenía otras cosas en que preocuparme, ¿no? Entonces creo que se juega esto, lo emocional, el contexto social y lo físico, ¿no? Claro. Sí, pues es que es esto, ¿no? Que es un proceso acumulativo. Lo que podemos ver, creo que es un ejercicio importante también para esto que preguntas, ¿cómo podemos ver eso de envejecer conscientemente, ¿no? Un ejercicio clave es que te eches un clavado, que me eche un clavado, que nos echemos un clavado a cómo estamos distribuyendo las 24 horas de cada día.
tú cómo distribuyes tus horas, los hombres cómo distribuyen sus 24 horas, y vamos a encontrar diferencias que tú acabas como de resumir, ¿no? En donde nuestros días, nuestras horas están destinadas para otros, para otras personas que necesitan cuidados, e incluso para personas que pueden cuidarse y que deciden no hacerlo, y entonces el cuidado se queda de nosotras hacia los demás. Y entonces, si es un proceso acumulativo y a la larga, día tras día, nuestras horas las dedicamos a otras personas y no hacia nosotros, eso por supuesto que va a tener una respuesta y una consecuencia cuando lleguemos a los 60 años e incluso antes, porque hay aceleradores de envejecimiento que tenemos a lo largo del curso de vida que no miramos o que sabemos que están ahí porque nuestro cuerpo siempre nos envía señales, pero elegimos no escucharlas, porque es más importante mirar y atender a otras personas que volver la mirada hacia nosotras mismas. Y creo que el envejecimiento consciente tiene que ver con que me atreva a mirarme de manera apreciativa, de una manera amorosa, lo que yo soy, lo que yo he sido, lo bueno y lo que no ha sido tan bueno también en mi vida, en mis elecciones, mis decisiones, porque eso a la larga voy a llevarlo conmigo. Decías tú de una mochila, pues lo voy a llevar con mi mochila a los 60, ojalá que llegue a los 60, ojalá que llegue a los 80. La esperanza de vida ahorita en nuestro país ha aumentado, pero no es una esperanza de vida en salud, es una esperanza de vida para las mujeres que sí ha aumentado más porque somos quienes vivimos más, pero prácticamente los últimos 8 años de nuestra vida las estamos viviendo con enfermedad, con pobreza, con soledad. Entonces podemos hablar de una feminización del envejecimiento, una feminización de la vejez, pero también podemos hablar de una feminización de la desigualdad en la vejez, que tiene que ver con la soledad, que tiene que ver con la pobreza, que tiene que ver con la enfermedad. ¿Y por qué llegamos solas? Pues porque estamos destinando nuestro tiempo para otras personas y no estamos destinando nuestro tiempo para hacer vínculos, para establecer redes. Estamos cuidando a otras personas, estamos haciendo cosas que tienen que ver con el espacio doméstico, pero no estamos trabajando, no estamos acumulando un capital financiero, que a la larga nos garantice esto que decía Alicia, ¿no? Una vejez digna, porque sí o sí vamos a necesitar lana, pues para enfrentar lo que venga. Claro, una manera de ahorrar para nuestra vejez es cuidarnos, hacer ejercicio, es la mejor manera de ahorrar. Pero pueden pasar otras cosas que nos hagan dependientes y entonces sí necesitamos lana, ¿no? Y ahí como en esta etapa de decir, bueno, voy caminando hacia una segunda fase o tercera fase de la vida, a lo mejor quiero reivindicar algunos derechos que no lo hice en otro, ¿no? En mi derecho a la educación, y entonces quiero retomar la escuela, y mi derecho a la salud, y entonces voy a empezar a hacer un plan integral, o mi derecho, por ejemplo, desde donde yo veo muchas de las cosas es en los derechos político-electorales. Cuando damos capacitación, que son grupos mixtos, siempre les hago la pregunta, ¿no? Para poder venir a esta capacitación de 2 o 3 horas, ¿qué hizo usted, señor, para venir? No, pues yo me bañé, me vestí, agarré mis cosas, me salí y me fui. Ese es el proceso de decidir si quiere ejercer o no sus derechos político-electorales para una capacitación en formación política. Señora, amiga, exacto. ¿Qué hizo usted para venir a esta capacitación el día de hoy? Coordiné con mi cuñada, sí, ella iba a recoger a los niños y entonces a las 2 de la tarde iba a darles de comer, pero yo ya le dejé el guiso el día anterior y por eso me desperté un poco más tarde y le dije a mi hija que cuando llegara abriera el refrigerador y en el tupper verde estaba ahí tal cosa, y mi marido sabe que cuando tiene que llegar pues le toca recoger la basura. Tuve que coordinar la agenda de todos para poder ejercer mi derecho a la formación política. Y entonces, nada más para terminar, llegan las mujeres a los espacios y entonces no se sienten capaces porque su cabeza nuevamente está en otra tarea. Cuando hay momento de decisiones, no quieren ser candidatas, no quieren ser representantes, no quieren ser funcionarias públicas porque sienten que no están en el mismo nivel y que hay que priorizar. Y en esa priorización está primero la familia y los deberes
que las oportunidades que se les puede brindar desde otros derechos, ¿no? Entonces, yo también lo veo ahí. Exactamente. Perdóname, te iba a decir que a mí me ha tocado incluso escuchar que de todo lo que tú acabas de decir, agregan y pedirle permiso a mi esposo para poder venir. Chan, 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 O a chan. los hijos, ¿no? A los hijos. O si soy la cuidadora de los nietos, ¿no? O sea, como coordinar con mi hija, que no le voy a poder cuidar a los hijos, o a mi hijo, que no le voy a poder cuidar a los hijos, porque pues no, o sea, tengo que estar acá, ¿no? Incluso cuando tú las invitas, ¿no? A mí me pasaba mucho en los talleres que igual yo les hacía esta pregunta, ¿no? O sea, yo primero les agradecía y les decía, gracias por venir a este espacio, porque yo sé lo que implica darse un tiempo para ustedes, ¿no? Que es dejar la casa hecha, la comida hecha, los perros paseados, la basura afuera, etc., ¿no? Porque también es que son un montón de cuidados, ¿no? Y cuando yo les decía, bueno, hay otra capacitación, me decían, híjole, es que no sé, porque es que ya, o sea, ya pedí permiso para esto, no sé si pueda pedir permiso para algo más, ¿no? O, por ejemplo, los talleres terminaban entre 3 y 4 y había una mujer que siempre nos dejaba su pan porque ella se tenía que ir a las 2, porque a las 2:30 tenía que recoger a sus nietos porque su hija de plano no podía, ¿no? Y entonces tenía que llegar y, o sea, como hacer esa doble o triple jornada que está como muy interiorizada también, ¿no? Y también eso tiene que ver con la falta de autocuidados que de ninguna manera nos enseñan, ¿no? O sea, no tenemos instaurado en nuestro sistema, ni las mujeres ni los hombres, esta cuestión de autocuidado. Ellos tienen un poco más de oportunidad de darse estos espacios de recreación, por ejemplo, pero aún así no tienen esta capacidad tampoco de autocuidado, ¿no? O sea, no los defiendo, por supuesto, pero, ¿no? Para que no digan que odio a los hombres, pero sí, o sea, hay que ver, ¿no? Que dentro de la vejez también está este tema con los hombres y que muchas veces las mujeres terminamos haciéndonos cargo de la enfermedad de los hombres, ¿no? Aquí en casa pasa, mi papá se enferma y mi mamá deja de hacer todo lo que hace por cuidar al papá, ¿no? Y aquí está mi papá tirado en el drama así increíble y mi mamá anda en chinga para arriba y para abajo, ¿no? Entonces, o sea, y ella se puede sentir muy mal porque en cuestiones de salud ella tiene más problemas que mi papá, ¿no? Y ella aún así lo está cuidando, ¿no? Y aún así hace todo lo demás. Entonces también es eso, ¿no? O sea, como ni cuando estamos enfermas podemos tener esa oportunidad porque no se nos permite. Usted está súper castigado, ¿no? Entonces, creo que sí es un problema estructural, ¿no? Y es un problema en todas las dimensiones posibles. No hay, o sea, para donde le veamos, no hay forma de rescatarnos en una vejez digna. Y también hay quién acompaña los procesos de envejecimiento, porque parecería que las mujeres lo viven solas, pero también tiene una repercusión de cómo su entorno familiar, por ejemplo, les juega, ¿no? Yo lo vivo desde otro lado. Yo soy cuidadora de mi mamá junto con mis hermanos y hermana, y entonces es distinto porque mi mamá lo vive de una manera y nosotros recibimos también como pues una carga emocional diferente, ¿no? O sea, mil veces he pensado, pues mi mamá era otra, ¿no? O sea, mi mamá de esta edad, casi 80, es muy distinta a la mamá que yo tenía cuando yo era chavita, ¿no? Y entonces, pues todo el tiempo es como volvernos a conocer y no necesariamente eso es un proceso, pues, tan sencillo, ¿no? A veces puede ser como muy brusco a nivel emocional, porque a veces yo lo comparo mucho con la angustia que te da cuidar a un recién nacido. Así a veces no sabes cómo cuidar a un anciano, porque no te han enseñado socialmente, culturalmente, cómo se hace. O sea, de alguna manera, los cuidados hacia los menores están más socializados que los cuidados hacia los adultos, ¿no? Entonces, no sé ahí si esa es mi percepción o cómo se ha estado viendo desde otros espacios, por ejemplo, en la investigación. Pues es que mira, culturalmente, socioculturalmente, hay elementos que invisibilizan, que niegan, que rechazan, que desprecian a la vejez, ¿no? Estos viejismos, ¿no? Viejismos, chistes de viejitos, o sea, lo vemos en todos lados. Yo hago muchos de esos, disculpen. Hace
asumiéndome como una, pues, indicando, pero no hay muchos. Digo, está bien mencionarlo ahora porque justo eso, o sea, así como podemos identificar, por ejemplo, chistes sexistas, ¿no? Chistes machines, también podemos encontrar elementos que llevamos muy incorporados, que son viejismos, ¿no? Que precisamente rechazan, invisibilizan. Entonces, pues claro que no pensamos en esa etapa de vida porque no aparece, ¿no? Prende la televisión y pues poco. Ahora se ha venido transformando esto, pero no. Incluso los estudios feministas hay un vacío tremendo para hablar de la vejez y del envejecimiento, y eso sigue siendo una deuda que todas tenemos en ese sentido. Pero creo que empezando por ahí, pues precisamente como no es una etapa que se valore, que se haya venido valorando, pues precisamente no es casualidad que tres de los principales miedos, por ejemplo, en las personas sean cuando les preguntas, bueno, y a la vejez, ¿qué es lo que tú no quisieras tener en la vejez? Y los tres principales miedos que aparecen es: no quiero ser dependiente, no quiero morir solo, no quiero morir sola, y tampoco quiero vivir en enfermedad. Sí, o sea, no queremos eso, tenemos claro lo que no queremos. El asunto es que en el presente no hacemos algo al respecto para evitar eso, porque pues es un proceso acumulativo, no es de, oye, ¿de qué murió? De un de repente, no. O sea, de un de repente ni es una enfermedad, o sea, no. O sea, no, esa causa de muerte no existe, porque es algo que venimos acumulando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces, si te descuidas o si todos los días comes de tal manera, pues no te sorprendas que en unos años eso va a tener una respuesta en tu cuerpo, ¿no? Entonces, esto lo vemos alejado y solamente lo vemos cercano hasta que está en nuestro círculo familiar. Hasta entonces es como que, madres, ¿no? O sea, es una sacudida que nos llega y por ejemplo, a mí, ahora que comentabas, Alicia, de tu papá, para mí la enfermedad de mi papá, decir, no es el mismo hombre, el papá que yo recuerdo hace 10 años, al hombre que tengo aquí, ¿no? Mi papá tuvo un deterioro físico terrible, tremendo. Los últimos 6 años de su vida se la pasó postrado, solamente quedó con la mano izquierda. Las piernas y la mano derecha las perdió precisamente a causa de la diabetes, ¿no? Entonces, eso fue un golpazo familiar, pero que nos obligó, esto que les decía, volver la mirada a nosotros mismos, a mí misma, y decir, o sea, mi papá, 8 hijos y todos nos hemos distribuido sus cuidados, pero en ese momento tenía solamente a Sofía, una, y yo digo, yo no quiero que esto pase, o sea, yo no quiero repetir la historia, entonces tengo que hacer algo, ¿no? Y empezando desde ahí es como, pues, amarme, abrazarme, cuidarme, comer mejor, ¿no? Hacer ejercicio, ¿no? O sea, como eso, ¿no? Creo que eso es clave. Y ahí los estereotipos que se juegan de esta etapa, ¿no? Yo lo decía un poco al principio, entre broma y en serio, ¿no? De decir, estas viejas locas, ¿no? Porque entonces parece que las mujeres son eso. Cuando llegan a esa etapa, pues son ocurrentes o son excéntricas o son visibles, en tanto entran en ese estereotipo. Y entonces tenemos a la señora de los gatos de los Simpson, ¿no? Y tenemos a la abuela Jetta, ¿no? Claro. Y entonces tenemos a Grace y Frankie, ¿no? Ay, y entonces, pero las formas en que están representadas es a partir de las excentricidades, ¿no? Entonces, ¿de eso se trata la vejez? ¿O cómo se va construyendo? ¿O se trata de, pues ya no me importa, ya estoy en esta etapa, ya no me interesa, ¿no? ¿Cómo se juega ahí también el asunto de la personalidad? ¿Es que de verdad no interesa o es que se han ido deconstruyendo estos estereotipos? Yo creo que se están deconstruyendo, ¿no? O sea, justo como bien decías, no, dentro de la lucha feminista o dentro del movimiento feminista no hay o hay un gran vacío y hay una gran deuda histórica para las mujeres viejas o para las mujeres en etapa de envejecimiento porque no hay espacios, ¿no? O sea, los espacios para las mujeres en etapa de envejecimiento son muy pocos, ¿no? E incluso justo estas mujeres que mencionas están siendo visibles también desde la satirización, ¿no? O sea, hay una burla de cómo se ven, ¿no? Porque hay, creo que 2 mujeres dentro de la vejez como visibles, ¿no? Estas mujeres de las que nos reímos o de las que
acusamos. Por ejemplo, ahora que mencionaban todo esto, pensaba en el foro que hubo en la UNAM hace algún tiempo con respecto a una cuestión de género, no recuerdo ahora el nombre, y todas, el panel, eran mujeres viejas. Y hubo una crítica horrible, ¿no? O sea, cuando son... Independientemente de los planteamientos que traían. Claro. Muy interesantes. Sí, exacto, ¿no? Pero que son mujeres que enmarcaron gran parte del camino feminista. Claro. O sea, no las podemos no estar de acuerdo con ellas, pero no podemos censurarlas Claro. y decir que es que porque ya están viejas no saben de lo que están hablando. Claro. ¿No? O sea, son cosas totalmente diferentes, ¿no? Porque gracias a ellas les debemos un montón, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, amo y adoro a Segato, ¿no? Entonces, digo, no, o sea, yo no me podría concebir feminista sin tenerla a ella en mi historia. Ella es parte de lo que soy, ¿no? Entonces, y no puedo decir es que ella está vieja, ¿no? O está, porque, por ejemplo, Barcasel, ¿no? O sea, no puedo decir es que ella está vieja, ¿no? Ya no está entendiendo, ¿no? Están estas mujeres, ¿no? Que a partir de la burla o de del viejismo, ¿no? Las tenemos presentes, pero también están estas otras mujeres que a nivel social son súper bellas, ¿no? Por ejemplo, está Madonna, está Maribel Guardia, ¿no? Está Cher, está todas estas artistas que han luchado contra esta cuestión social de quererse ver jóvenes, porque si no, entonces dejan de servir para la industria, ¿no? Dejan de ser producto de consumo y obviamente no podemos permitirnos eso, ¿no? O sea, y hay un privilegio ahí, exacto, ¿no? O sea, claro. así te deberías de ver a los 50 como Exacto. Salma Hayek, ¿no? ¿Y Porque cuándo? esa es una buena... No, pero claro, si yo tuviera el sí. presupuesto de Salma Hayek, Exacto. posiblemente dormiría mis 8 horas diarias Sí, y estuviera por supuesto. preocupada por otras cuestiones, ¿no? Claro. Claro, pues es que en el proceso de envejecimiento, además de acumular experiencias, también podemos acumular desigualdades, ¿no? Sí. Podemos acumular falta de oportunidades, pero lo que podemos ver, y ahí yo quisiera ligarlo con la pregunta anterior, es justo esto de cómo hay mujeres en nuestra historia, en nuestras familias, en nuestros círculos cercanos, que han logrado hacer de las crisis que han vivido, una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para renacer, una oportunidad para rescatarse, para deconstruirse y volverse a construir, ¿no? Y en ese sentido, cuando a mí me gusta mucho preguntar a mis grupos, incluso ahora podríamos hacerlo a tu audiencia, preguntarle, para ti, ¿quién es esa persona que tú admiras que es una persona mayor? Y te aseguro que la mayoría de las personas que respondan van a pensar en una mujer, van a pensar en la abuela, van a pensar en la mamá, van a pensar en la tía abuela, porque somos las mujeres quienes estamos transmitiendo la forma en la que envejecemos. Entonces, sí se están deconstruyendo, pero precisamente porque estos intercambios intergeneracionales se van modificando también con el contexto que ya lo mencionabas en un primer momento, en el contexto histórico, en el contexto de tiempo y lugar, se van a ir transformando. Entonces, lo que sí, más que pensar en alguien público, en alguien famoso o en alguien ajeno a mi círculo cercano, yo sí creo que los modelos de envejecimiento se pueden deconstruir, se pueden reivindicar en mujeres de la vida cotidiana, en mujeres que se enfrentan a la vida desde diferentes espacios, con diferentes situaciones, con mayores o menores vulnerabilidades, con mayores o menores opresiones y que están ahí, ¿no? Y que están ahí, pero aguerridas, amándose también, ¿no? Y que las podemos encontrar en las plazas bailando danzón o bailando salsa. A mí me encanta ir a bailar al Salón Caribe y me encanta. ¿Ya te llevé? No, hay que regresar. De ir, vamos. Llévenme. Porque allí ves, ¿no? A estas mujeres viejas, dices, locas, ¿no? Pero que aman bailar y que están ahí y que van a bailar, ¿no? Porque lo disfrutan. Y entonces es como apreciar esos espacios en donde ellas están desarrollándose, dándose, ¿no? De una manera diferente, ¿no? Creo que es eso, ¿no? Como tomar en cuenta que al lado y hay alguien a quien yo admiro, pero que lo quiera o no lo quiera, hay alguien mirándome a mí también, ¿no? Hay alguien mirando cómo yo estoy envejeciendo.
Entonces, eso también es importante, ¿no? Mis hijas me ven, mis sobrinas me ven. Igual si yo no tuviera hijas, otras mujeres me están viendo cómo envejezco, cómo abrazo o no abrazo mi envejecimiento. Entonces, también, pues, eso es importante. Ahí también pensaba en esta cuestión simbólica o mítica, ¿no? De las brujas. Entonces, las brujas, para empezar, son viejas, ¿no? Nos dicen que son feas porque tienen arrugas, ¿no? Y nos dicen que son malas porque están solas. Y están canosas. Y están canosas, y están aisladas, y tienen un montón de conocimiento, ¿no? Y aspiran a la belleza o a los dones de la protagonista, joven con cintura miniatura. Y la pócima, ¿no? Claro. Y el amor. Entonces, el amor romántico. Pero al mismo tiempo, que ya decíamos en esta deconstrucción, ahora las brujas han tomado un nuevo auge, incluso hasta las de Disney, ¿no? Que ya se las han robado, o sea, las han ido apropiando. Pero aún ahí lo podemos vivir distinto, ¿no? O sea, ya les damos otra lectura y entonces ya no eran tan malas malvadas. O sea, teníamos que entender un poquito el contexto para saber qué, o darle otra lectura, como estos cuentos infantiles, para saber qué estaba ocurriendo, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. No quiero eludir el asunto, o sea, no quiero romantizar el rollo, pero ni ignorar estos choques culturales con ahora la cuarta ola, por ejemplo, ¿no? Que están muy presentes, ¿no? Sí. Pero sí quisiera como decir que estamos avanzando como de manera diferente, ¿no? Yo lo veía hace poco, hablaban acerca de que iba a haber un cartel de un festival el Día de la Juventud, no sé qué, y ponían grupos que a mí me darían sentido, ¿no? A mí de 40 años me darían sentido, que eran de ska y tal. Y, o sea, no, güey, o sea, la banda joven no está ahí. La banda joven escucha K-pop, la banda joven escucha urbano, reggaetón, la banda joven está en otros lados, ¿no? No somos el centro del universo. Y hacia la otra etapa los adultos mayores no están siendo los mismos del danzón, porque esa generación pues ya está como en etapa final, ¿no? Entonces ahora vamos con una nueva generación que no tiene espacios, por ejemplo, de recreación y culturales, ¿no? Que nos siguen sonando excéntricos los viejitos rockeros que están afuera del metro Etiopía, ¿no? Los viejitos tatuados, ¿no? O con otro tipo de gustos, con otro tipo de afinidades que no necesariamente son el danzón, ¿no? Entonces, ¿qué oferta cultural les estamos ofreciendo? El gobierno, ¿qué les está dando a estas personas que están entrando a esa etapa, ¿no? O sea, los clubs de la tercera edad que se manejan mucho en los gobiernos locales, creo que se están quedando un poco, sobre todo de lugares urbanos, se están quedando un poco atrás, ¿no? Y estamos en este estereotipo de lo que significa ser un viejito o una viejita honorable, ¿no? Sí. Honorable. Porque eso queremos, una viejita honorable que nos acerque un taco y entonces mi abuelita hacia él, ¿no? Claro. Y también pensar que no todas las viejitas, le voy a decir viejitas porque las queremos, no por otra cosa, tienen, por ejemplo, descendencia directa, o sea, no necesariamente es que tengan nietos, ¿no? Ahora, por ejemplo, las abuelas son jóvenes, ¿no? Están en un rango de 50 años, ¿no? Menos de 60, ya son abuelas. Entonces, estos procesos que antes podríamos llamar naturales, generacionalmente, pues se han ido acortando o mezclando o tal, y entonces ¿dónde están, ¿no? Estas mujeres viejas? ¿Qué pasa ahí? Cuéntenos. Esto que dices bueno, es que me llené de ideas desde los conciertos. Es que recordé una amiga que fue a un concierto de ska y dice que llegó al concierto de ska, pues ella tendrá como 10 años menos que yo, unos 30, y que llegó al concierto de ska y los chavitos dijeron, dejen pasar a la señora, dejen pasar. No era yo. Entonces, imagínate, me dio mucha risa eso, ¿no? Pero bueno, retomando un poquito este asunto, pensaba como en estas transformaciones a nivel demográfico, ¿no? Como cada vez hay más mujeres que no tienen hijos. Cada vez hay mujeres que pues han hecho valer este derecho a decidir sobre su cuerpo y dicen, no, pues no quiero tener hijos, ¿no?
no tienen hijos, pero también mujeres que han decidido vivir solas. Entonces, lo que vamos a encontrar es que hay un aumento, estadísticamente hay un aumento de hogares unipersonales, ¿no? Entonces, cada vez hay más personas mayores viviendo solas, mujeres sobre todo, y también hombres. Entonces, eso, pues a la larga, en unos años, pues se va a convertir en un problemón, ¿no? Porque si el Estado no atiende precisamente las necesidades que como personas mayores comienzan a tener, y si además nosotras mismas no nos miramos y no nos cuidamos, pues va a ser un problema, imagínate, ¿no? Porque los cuidados, la demanda de cuidados va a ir en aumento. Entonces, pues eso sí es algo que tenemos que contemplar de, por ejemplo, bueno, yo elijo no tener hijos, no tener familia y tener una vida de soltera, está bien, pero lo que sí es cómo quisiera vivir mi vejez. Y en ese sentido creo que hay aspectos que sí tenemos que tomar en cuenta, esto de una viejita honorable. Que va a misa y así. Y algo que yo quisiera agregar es que, y quiero insistir, es que para ser una viejita o los elementos que a mí me gustaría contemplar para ser una viejita honorable es la salud física, la salud mental, la salud social, pero también el bienestar financiero, ¿no? El bienestar espiritual y, por supuesto, la sexualidad. Porque es algo que se ha negado y creo que sí es algo que debemos de reivindicar y decir, pues yo sí quiero, no decir cuando yo sea viejita sí, pues sí voy a vivir una vida sexual activa y plena. Ajá, pero si no la estás viviendo ahorita, pues difícilmente la vas a vivir en ese momento. Ah, sí, cuando sea viejita voy a hacer ejercicio. Sí, pero si en este momento, en tu presente, no lo estás haciendo, difícilmente vas a hacerlo cuando seas una mujer mayor. Entonces, es como estos elementos que nos van a permitir vivir una vejez honorable, ¿no? Tenerlos hoy en día presentes, ¿no? Sí, justo, ¿no? O sea, como ir haciendo camino, ¿no? Porque al final es que algo que ha roto con lo socialmente establecido, pues es la lucha desde lo personal, ¿no? Ya dicen que lo personal es político, pues justo es como mirarnos a nosotras, ¿no? Y mirar como el entorno que tenemos, ¿no? E ir viendo cómo podemos ir haciendo estos caminos para poder envejecer dignamente u honorablemente, como lo mencionas, ¿no? Porque además es que, o sea, si nos esperamos a que la sociedad o a que el gobierno haga algo por ello, nunca va a pasar, ¿no? O sea, nunca va a pasar porque el mismo gobierno está sesgando, ¿no? O sea, están o los jóvenes, o sea, está la ayuda a los jóvenes y la ayuda a los viejitos, ¿no? O sea, y las personas que estamos intermedias, que somos un montón, o sea, que la mayor parte de la población estamos en esa edad, ¿qué está pasando? O sea, no hay, ¿no? O sea, es como si tuviéramos la obligación de trabajar como dobles, triples jornadas para poder tener una vejez digna, pero es como una contradicción porque tengo 3 trabajos para poder tener una vejez digna, pero socialmente todo es muy caro, ¿no? Socialmente todo, o sea, todo está como en mi contra y entonces tengo 3 trabajos para poder vivir dignamente ahora, pero no tengo como un presupuesto, no tengo un pensamiento de qué va a pasar con la vejez, ¿no? Sobre todo las mujeres, ¿no? Y en cuanto hablando al tema sexual, o sea, si la sexualidad de las mujeres es un tema tabú, el tema de la sexualidad en las mujeres viejas es, o sea, ¿en qué momento se te ocurre, ¿no? Hablar de sexualidad? O sea, si ya estás vieja, ¿no? O sea, lo veíamos hace rato con el ejemplo se los voy a platicar. Uh-huh. En la mañana, cuando llegó Brenda a casa, estábamos hablando de, pues no sé, algo ya no me acuerdo de qué estábamos hablando, de que éramos señoras, ¿no? Entonces yo le dije que... Es que me presentó una amiga. Ajá, entonces yo le dije que ella no era señora porque su vagina no se había dilatado. ¿Y tú qué sabes? Para un parto. Ah, ok. Entonces eso, o sea que mis horas de parto y la apertura vaginal que había tenido para sacar a mi cría
no la hacían señora a ella, ¿no? O sea, era mi esfuerzo. Era su privilegio. Exacto, ¿no? O sea, que por eso sí podía ser llamada señora por estas horas de parto y esta apertura vaginal. Yo me quería apropiar. Aguas porque van a llegar las compañeras que han tenido su bebé por cesárea y van a decir, yo sí soy señora. Sí, también, bueno, hablando ahí de las amigas, mujeres que han tenido, o de las personas gestantes que han tenido a sus crías por cesárea, bueno, también ahí no te conviene, ni te puedes adjudicar el término señora, porque una cesárea es Son 7 capas de tejido sí, que no, o sea, no te quiero yo contar el dolor, digo, yo no tengo cesárea, ¿no? Pero acompaño muchas mujeres que han tenido cesárea y el dolor se ve que es horrible, ¿no? Entonces... Bueno, me quedo sin señora. Exactamente, ¿no? Entonces, no te puedes autonombrar señora porque, pues, esto, ¿no? Yo vivo en la eterna contradicción. Si me dice señora a alguien, me indigno. Pero si yo me nombro señora, pues no pasa nada, ¿no? O sea, yo lo creo apropio. que es eso. Ay, perdón, sí, no te preocupes, es que adelante. Justo es eso, porque, o sea, cuando les preguntamos a las personas mayores, ¿usted se considera una persona mayor? La mayoría de ellos, 60, 70, 70 y tantos años, 80, no. ¿Y desde qué momento usted considera que entró a la vejez? Pues desde que me empezaron a decir viejita. O sea, son los otros, a la mirada de las otras, claro. A la mirada de los otros es que somos mujeres mayores, es que estamos envejeciendo, ¿no? Pero es muy importante volver la mirada a nosotras mismas y decir lo que yo soy, ¿no? Sí, cómo yo me veo, ¿no? Pero también creo que tiene mucho que ver con cómo nos han educado, ¿no? O sea, cómo otra vez vuelvo a lo de los estereotipos, ¿no? Porque socialmente las mujeres que nos vemos, ¿no? O que trabajamos por nuestro físico y por nuestra belleza, ¿no? Como por lo que se ve más que por lo que somos por dentro, es lo que vale para la sociedad, ¿no? Entonces, si yo me veo, por ejemplo, a mí muchas veces me dicen, es que te ves súper joven, ¿no? O te ves mucho más chica. Cuando les digo mi edad, es como de, no puede ser, ¿no? O sea, no puede ser que tengas 40 años, ¿no? El otro día estaba dando terapia y mi paciente dice, es que en el trabajo hay una señora con la que no me puedo llevar bien y yo la entiendo, pues ella es una persona grande, ¿no? O sea, tiene 40 años. Ay, y yo, sí me ha pasado. Y yo sí tengo, pues no sé cómo decirlo, si sea bueno o malo, pero todo se me ve en la cara, ¿no? O sea, soy muy jetona. Y entonces yo creo que hice una cara que procuro no hacer en mis sesiones, que me dijo, ¿cuántos años tienes tú? Y yo, 39, voy a cumplir 40. Y me dijo, ay, no, perdóname. Le dije, no. O sea, está bien. No se trata de mí. No, ese año ya te has echado. Sí. Le dije, o sea, no te preocupes, no entiendo. Y bueno, pues a lo mejor tú ves grande el tener 40, pero pues yo te puedo decir que no. Entonces sí tiene mucho que ver cómo nos sentimos, pero también cómo nos nombran los otros, ¿no? Y creo que eso tiene mucho más peso. Pues yo me gustaría cerrar esta parte invitándolas a que formemos una nueva comunidad de señoras viejas, sí. Porque justo decimos, ¿quién se va a hacer responsable de mí si no soy yo misma? ¿No? Podemos juntar nuestras becas de adulto mayor, sí. Para vivir en comunidad, ¿no? Eso era el cohousing. Entonces, sí. Ahora es una nueva forma de socializar, una nueva forma de estar al pendiente de otros y de otras, y a algunos nos hace mucho sentido, ¿no? Sobre todo pues de estas generaciones pues que ya han tenido como experiencias de vivir pues con roomies, ¿no? O por su lado o tal. Entonces creo que nos lo estamos acercando a nuevos como a nuevas estructuras dentro de lo social, que nos van a permitir también pues hacerle frente a este capitalismo voraz que nos quiere jóvenes y a este patriarcado que nos quiere dar con todo, ¿no? Serviles nos quiere toda la vida. Funcional. Y calladitas y bonitas. Calladitas y bonitas. Entonces, es como desde ahí un poco a lo mejor medio utópico, pero le voy a apostar, todavía tenemos chance. Antes de que Lina Pam diga si soy adulta mayor o no, tenemos 20 años para echarle ganas a ese asunto. Espero que nos veamos en 20 años con la
no sé, la temporada número 28. Que nos veamos en 20 años o que nos sigamos viendo. Que nos sigamos viendo. que nos sigamos viendo, ¿no? Pero para hacer un segundo capítulo de este proceso y ver cómo nos fue. Espero que bien, se va a poner divertido. Les agradezco mucho, muchas gracias, Nancy, por estar acá. Ay, gracias a ti por invitarme. La verdad es que lo disfruto muchísimo. relajada. Sí, Gracias, sí. Alicia. No, muchas gracias por el espacio. Gracias. Y decirles que un acto inusual en este capítulo es que tenemos hombres en nuestro programa que están acompañándonos de manera solidaria. Está David Aranda, nuestro gran amigo, también está cuarentón. En algunas fotografías que les vamos a estar mostrando. Muchas gracias, amigo, por estar acá. Ya saben que está nuestro chavorruco Abraham Steady en los controles, como siempre. Y tenemos a nuestro invitado, Paulo, que viene desde lejos, pero está aquí con toda la actitud. Muchas gracias. Este es un capítulo muy especial, es distinto. Síganos, aquí estamos en Sinergia Sorora. Y como siempre en este programa, ya saben que nos gusta hacer pues estas cadenitas de aprender nuevos saberes, aprender sobre nuevas mujeres que están haciendo también la lucha desde otros espacios. Tenemos dos regalos que son pues para nuestras grandes invitadas. Eso es un libro de una antología que se llama Lado B, Narrativa de Alto Riesgo. Es una compilación de cuentos sobre que escriben mujeres. Entonces, la compilación de un año y de otro, la de 2017, es para Nancy, junto con unos stickers del Sinergia Sorora, ya saben, de Rodmi Enciso y de la Mercadita Disidente. Entonces, muchas gracias, Nancy, por venir. Muchas gracias. Y como Alicia ya es de la casa y ya le dimos mucho de niña, no es cierto. Le damos unos stickers del Sinergia Sorora y su antología, muchas gracias. Qué bonito. Ojalá lo disfruten, están bien buenos. Simón. Y eso, muchas gracias a todos. Quiero más stickers de ajolotita. Vámonos. Sinergia Sorora.